gracias por su compañía en esta noche fría de domingo, el último domingo y el penúltimo día del primer mes del año 2022, cerrando ya este mes de enero y entrando a lo que será un mes particularmente que genera mucho movimiento en diferentes espacios, recordándole que es importante mantener las medidas de prevención. Aún seguimos en pandemia y los diferentes modelos han previsto que para la segunda semana de febrero pueda presentarse la meseta de esta ola que ha venido escalando el país con contagios de la nueva variante que es la que mayormente circula en nuestro país. Así que iniciamos el mes de febrero con el llamado precisamente a observar todas las medidas de precaución y recordar que seguimos pues evitando infectarnos de COVID-19. Y esta noche hemos preparado para usted un tema que seguramente será de su interés debido a que ha sido el tema de debate en las últimas semanas a nivel nacional, porque se inicia el trabajo de la comisión postuladora para integrar la nómina del próximo fiscal general, el cual deberá ser electo por el presidente de la República, el presidente constitucional de la República. Y estamos precisamente en las vísperas de la primera reunión, ya que para el día de mañana, 31 de enero, se ha convocado a la primera sesión de la comisión postuladora. Y esta noche conversamos sobre cuál es el camino que debe tomar la comisión postuladora, así como el actuar que deben observar para poder apegarse a los parámetros de un proceso ordenado y que garantice la selección de los mejores candidatos, todo ello regido y ordenado por la ley de comisiones de postulación. Para conversar sobre esto, hemos invitado a dos expertos conocedores de estos temas. En primera instancia nos acompaña la licenciada Krista Walters, coordinadora de Relaciones Externas del Movimiento Cívico Nacional, y al doctor Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista, a quienes les damos las muy buenas noches y la bienvenida a este espacio de Canal Antigua, el espacio de análisis y de las entrevistas de su noticiero a las 8:45. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Gracias, Cristian. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Iniciamos, doctor Fuentes de Starac, haciendo una breve reseña y un análisis introductorio de lo que representan las comisiones de postulación, un modelo prácticamente corporativo en donde hay cuotas de poder representadas en la integración de las comisiones de postulación. Esto contenido desde la Constitución de 1985, la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, y ampliado el alcance de estas comisiones de postulación en la reforma constitucional de 1994. ¿Cómo interpretar entonces el funcionamiento de estas organizaciones a la luz precisamente de ese modelo corporativo dentro del cual se circunscribe, doctor? Sí, Cristian, pues mire, el tema de las comisiones de postulación pues ha dado mucho de qué hablar. La idea de las comisiones de postulación es que las mismas fueran un tamiz de cara al elector, que el elector no directamente fuera el que escogiera, digamos, a la nómina de candidatos, sino que fuera, digamos, una comisión integrada por la academia, por el gremio de representantes del gremio de abogados, y por pues, el mismo organismo judicial, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, o digamos representantes, ¿verdad?, del organismo judicial, como es el caso, digamos, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la comisión de postulación a candidatos a fiscal general de la República. Ahora, el tema es que no era en sí la cuestión de que fueran las personas, los comisionados, digamos, los que discrecionalmente, de manera pues subjetiva, decidieran, ¿verdad?, todo lo relativo a quienes iban a ser los que iban a quedar como candidatos, sino que hubiera verdaderamente un proceso de selección objetivo, es decir, un proceso, incluso la Constitución habla de un proceso de selección por oposición. Lamentablemente, no quedó plasmado así en la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Este proceso de selección por oposición ha sido evadido tanto para la elección de candidatos magistrados de las cortes del organismo judicial,
como en el caso del fiscal general de la República, del Contralor General de Cuentas. Consecuentemente, pues aquí es donde precisamente ha estado el cuestionamiento, pero no es que en realidad este tamiz sea cuestionado como tal, sino que el subjetivismo que se le da a los comisionados es lo que permite precisamente todos estos cuestionamientos, porque ellos discrecionalmente son los que finalmente deciden quiénes son los candidatos y no verdaderamente derivado de un proceso de selección por oposición que debiera de ser largo, no debiera de ser de unos cuantos días, sino que debiera de tomar un tiempo hasta llegar precisamente a una selección de candidatos de manera objetiva para que fueran los mejores, los que llegaran precisamente a ocupar los respectivos cargos en función precisamente del principio de la meritocracia, que es un principio republicano fundamental. Licenciada Walters, el doctor Destarac ha puesto un punto sobre la mesa fundamental, que es cómo controlar el subjetivismo de los comisionados. Un elemento que la ley de comisiones de postulación, el decreto 19-2009, no logró en gran medida controlar debido a que es una ley puramente procesal, procedimental, y en definitiva deja precisamente a la voluntad política de los comisionados la integración de las nóminas, no solo en este caso concreto de fiscal general, sino en todas aquellas en las cuales se integra este tipo de listados para una elección posterior. ¿Cómo realmente limitar ese subjetivismo sin caer obviamente en violentar los derechos que la misma ley de comisiones de postulación le permite a los comisionados? Sí, yo creo que igual es importante referirnos a la misma ley de comisiones de postulación, porque en su artículo 2 nos habla de ciertos principios que son base para cualquier tipo de comisión de postulación, para cualquier proceso que se esté llevando a cabo, y esos son los de transparencia, publicidad, excelencia profesional, y entonces entra el principio de objetividad, que es lo que estamos buscando para que las decisiones que se tomen ahí adentro no sean ni parciales ni arbitrarias. Entonces, hay ciertos mecanismos o ciertas buenas prácticas que podemos tomar en cuenta y que se le pueden recomendar a los comisionados para que no caigan en subjetivismo y no caigan en tratar de favorecer o desfavorecer a ciertos candidatos. Y ahí es cuando podemos hablar de ciertas herramientas que mantienen la objetividad en el proceso, y esas herramientas pueden ser como el perfil ideal o la tabla de gradación, y ser rigurosos, por ejemplo, también cuando hablamos de entrevistas y hablar con los postulantes de que cuando ellos presentan sus expedientes, pues tienen que llenar ciertos requisitos, los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público para los cargos, para el cargo, pero esos requisitos solamente van a ser el filtro que nos va a decir quién puede participar, quién no puede participar. Una vez ya se pasa ese filtro, pues entramos a la parte en la que los comisionados tienen que evaluar a esos postulantes, y como decía, hay estas herramientas y una serie de buenas prácticas que pueden tomar los comisionados para ser objetivos. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del perfil ideal, el perfil ideal es una herramienta que sirve para poder determinar si el postulante tiene las cualidades, tiene las capacidades para el puesto. Y no hablamos de que el perfil ideal sea pues el fiscal superpoderoso, que sea un superhéroe y que cumpla cosas que ningún ser humano pueda cumplir, sino que es lo que realmente esperamos de un fiscal independiente. Entonces ahí yo creo que los comisionados pueden mostrar su objetividad y también con, por ejemplo, la tabla de gradación. Y cuando hablamos de la tabla de gradación, muchas veces se ha criticado que se utiliza para favorecer a ciertos candidatos o para poner en peor posición a otros candidatos cuando se establece el punteo de estos. Y yo creo que específicamente en esta comisión de postulación, cuando vemos que la academia tiene más asientos, porque son 12 de los 15 comisionados, tenemos que
recordar entonces que se le estaba poniendo bastante peso a la trayectoria, tanto académica como profesional, los conocimientos de las personas que se vayan a postular. Entonces debemos de referirnos a esas herramientas para poder mantener la objetividad. Doctor Destarac, la licenciada Walters ha hecho un repaso de elementos y etapas procesales del funcionamiento de las comisiones de postulación. No obstante, hemos visto en otros ejercicios que al final la ley deja libre la posibilidad de que en el último momento sean votados por los comisionados, pues quienes van a integrar las nóminas finales. Y esto muchas veces no termina de corresponderse con aquellos que obtuvieron los mejores punteos, y pareciera que entonces que todo el trabajo previo realizado pues se resume a un acto político. Bueno, de hecho, hablar de evaluación objetiva supone precisamente erradicar el subjetivismo y la discrecionalidad. Y lamentablemente, pues todo el proceso de la tabla de gradación y digamos la asignación de punteos y las distintas descalificaciones que se van haciendo, pues lamentablemente están totalmente matizadas por el subjetivismo. Y entonces, pues hemos visto cómo pues, los comisionados primero ponen puntuaciones totalmente subjetivas, no hay ninguna restricción o limitación para eso, ¿verdad? En consecuencia, una evaluación objetiva, pues ese es precisamente el cuestionamiento serio que se le hace a esta ley de comisiones de postulación, porque no se está estableciendo parámetros eminentemente objetivos que permitan llegar a que los mejores sean los que terminen en la digamos, en el proceso final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el caso de la ley de colegiación profesional obligatoria establece que deben existir créditos profesionales para que un, digamos, abogado pueda estar activo en el ejercicio de su profesión, no solo pagar la cuota de colegiación, ¿verdad? Y este sistema de créditos profesionales no se ha habilitado en el Colegio de Abogados. Consecuentemente, el Colegio de Abogados no puede, digamos, presentar una base objetiva, ¿verdad? Que no debiera de haber ahorita expedienteo, etcétera, sino que debiera de ser la base de datos que presente el mismo Colegio de Abogados. O la evaluación que hace el Consejo de la Carrera Judicial de los distintos jueces y magistrados, ¿verdad? Que en todo caso pudieran aspirar a ser candidatos a otros cargos. Entonces, esa evaluación objetiva, ¿verdad? No debiera de realizarse ahorita de manera rápida, improvisada, sino que debiera de ser el producto precisamente de toda una evaluación que sugiere tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, esa información básica, ¿verdad? No se está proveyendo, ¿verdad? Y menos un proceso de selección por oposición en donde haya, digamos, concursos y exámenes con estándares internacionales que permitan precisamente seleccionar verdaderamente a los mejores y que finalmente los comisionados pues deben estar circunscritos, ¿verdad? A esa objetividad, ¿verdad? A la hora de las votaciones, ¿verdad? Pero eso no se da, ¿verdad? Entonces, pues estamos en este proceso totalmente irregular que tiene precisamente una serie de cuestionamientos que se van a volver a hacer en este proceso. Obviamente, pues hay aspiraciones, ¿verdad? Uno plantea la posibilidad, ¿verdad?, de que pues haya una selección de alguna manera, pues que obedezca precisamente a los méritos de cada uno de los aspirantes, que haya un reconocimiento de la honorabilidad, un testimonio de vida, y que hayan calificaciones básicas de su capacidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se pide es que el abogado sea un abogado penalista, pero lo que va a ir a hacer realmente el fiscal general es administrar el Ministerio Público. Ahora tenemos una cobertura, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Se ha logrado una cobertura a nivel de toda la República,
los 341 municipios están teniendo cobertura por el Ministerio Público. Entonces, ahora va a haber, digamos, la necesidad de administrar todas estas fiscalías que hay en todos los municipios de la República, y que van a ser la base para digamos, un juzgamiento mucho más objetivo desde precisamente cada uno de los municipios. Entonces, el fiscal tiene que conocer de recursos humanos, tiene que conocer de administración, tiene que conocer de finanzas, de ejecución presupuestal. Esas son herramientas fundamentales de gestión para el nuevo fiscal, ¿verdad? Bueno, ¿van a tomarse en cuenta estas cuestiones? Pues yo no lo he visto en esa famosa tabla de gradación, ¿verdad? Sino que se pide ahí que sea los grados académicos, etcétera, pero hay cosas prácticas que se necesitan para que un fiscal sea, digamos, totalmente capaz y eficiente. Licenciada Walters, usted ha referido que lo que puede contribuir a objetivizar este proceso es aplicar una serie de herramientas que ya están contenidas en la ley. Pero la pregunta va en la línea de cómo logramos trascender a los papeles, porque lo que hemos visto en las anteriores comisiones de postulación es que se concretan precisamente revisar una serie de conceptos y categorías que son medidas por papeles, la honorabilidad, los méritos, la proyección humana. Al final se reduce a papeles y hemos visto que los papeles inclusive pueden ser falsificados. ¿Cómo trascender y cómo superar a través de auditoría social el que la comisión se quede única y exclusivamente en la revisión de papeles y que con esta se intente objetivar el proceso? A mi parecer, una etapa importante de las comisiones de postulación es al inicio, cuando en sus primeras sesiones elaboran pues cuáles son las reglas del juego. Y como usted bien decía, Cristian, hay muchas ocasiones en las que se toman decisiones ya al final, o se tratan de cambiar criterios una vez ya se han conocido quiénes son los postulantes, o una vez ya se está acercando la etapa de votaciones. Entonces, considero que para mantener cierto rigor o cierto orden dentro de las comisiones de postulación que van a premiar luego la objetividad, sería entonces delimitar cuáles son las mismas reglas del juego de la comisión de postulación. Y eso se tiene que hacer desde el inicio, preestablecer, así como en todos los países tenemos reglas y normas preestablecidas en diferentes instituciones. También hay normas preestablecidas pues en la comisión de postulación también, para que luego no hayan cambios a la mitad del camino y que puedan favorecer a ciertos candidatos. Y en ese sentido yo mencionaba la tabla de gradación, el perfil, como herramientas que se han utilizado en el pasado y que están contenidas en la ley de comisiones de postulación, a las cuales se puede dar un uso para que no sean parciales, en el sentido de que más allá de verificar otra vez los requisitos como un filtro de que sí se puede o no se puede participar, veamos dentro de los comisionados otra vez esa excelencia profesional y esa responsabilidad que tienen en sus manos, porque estos procesos recaen en ellos precisamente porque se esperaba en un inicio, en la génesis de las comisiones de postulación, que no fueran procesos politizados o que fueran influenciados, pero paradójicamente hemos visto que sí se han vuelto politizados y que es inevitable, siendo todos seres políticos o entes políticos. En ese sentido, yo considero que tomando, como decía el doctor Fuentes, esas prácticas, esos estándares internacionales, podemos hacer de que la comisión de postulación pues tome su trabajo en serio, y el rol que tenemos la ciudadanía entonces es de fiscalizar el proceso. Y muchas veces, o en procesos pasados, se ha dado que las comisiones reciben oficios, reciben propuestas mismas de la ciudadanía para que puedan tomar en cuenta, y a ellos si deciden pues ponerlas en marcha o no, pero de parte de la ciudadanía hay ese constante trabajo de fiscalización, de veeduría social, y también una parte importante que jugaría entonces la fiscalización de la ciudadanía es, o el rol que tenemos, que podemos jugar dentro de estas comisiones de postulación, dentro del marco normativo,
es la parte donde se presentan impedimentos o las famosas tachas, ¿verdad? Que otra vez menciono que debería ser desde el inicio. La comisión debería de establecer cuáles son esos requisitos para presentar tachas que sean fundamentadas y bien, que tengan sustento, porque muchas veces hemos visto otros procesos también en donde se presentan impedimentos que no van con sustento y que tratan entorpecer la candidatura de algunos postulantes o favorecer a otros. Entonces también tenemos que tener la madurez, todas las personas o todos los actores que están involucrados en este proceso, la madurez política, porque el futuro de la justicia del país depende de esa madurez. Doctor Fuentes, la elección de estos altos cargos de instancias de la cadena de justicia han despertado muchas suspicacias desde que se aplica la ley de comisiones de postulación. Antes del 2009 poco se conocía del funcionamiento de estas comisiones, poco se objetaba los listados integrados y se hace visible precisamente a partir del 2009 y se han hecho múltiples análisis por qué se han vuelto tan controversiales las comisiones de postulación. ¿Cuáles son los retos en particular en este 2022 para la actual comisión de postulación? Que ya la licenciada Walters ha referido un dato muy importante: 12 de los 15 miembros de esta comisión son académicos, son decanos de facultades de Derecho de las universidades del país, muchos de ellos con amplia experiencia en comisiones de postulación, muchos de ellos con una trayectoria y un nombre que defender. ¿Cuáles son los retos que enfrentan en este 2022 para su correcto funcionamiento? Pues mire, Cristian, como básicamente tendrá que regirse por la ley de comisiones de postulación, pues, y que no se ha incorporado el proceso de selección por oposición, que ese es el reto fundamental. La comisión de postulación no tendría ningún problema si hay un procedimiento de selección por oposición incorporado en la ley de comisiones de postulación, en la ley orgánica del Ministerio Público, en la ley del organismo judicial. Ahí se acabaría el problema porque los comisionados tendrían forzosamente que circunscribirse a los resultados de ese procedimiento de selección por oposición. Esa sería la meritocracia, ni más ni menos. Sin embargo, bueno, no tenemos esta herramienta fundamental y consecuentemente pues tendremos que confiar en la buena voluntad de los comisionados, ¿verdad? Y aquí es importante, digamos, que los comisionados no estén presionados, ¿verdad? Que se sientan pues totalmente libres en su toma de decisiones. Y esto es importante, ¿verdad? Que haya verdaderamente un observatorio de esta transparencia y que los comisionados eventualmente denuncien, ¿verdad? Quién los está presionando, etcétera, o coaccionando para que se inclinen de una u otra manera, ¿verdad? Eso sí definitivamente debe existir, ¿verdad? Es una garantía para los comisionados, ¿verdad? Y también es otra cuestión que es importante es ¿dónde está el Consejo de Enseñanza Privada Superior, verdad? Que es el que controla la excelencia de las universidades privadas en el país. Este es un ente constitucional, ¿verdad? Que debe funcionar porque precisamente uno de los cuestionamientos que se hace es que pues hay universidades que tienen facultades de derecho que no necesariamente están respondiendo a estándares de excelencia, de exigencia, y consecuentemente ha habido un cuestionamiento en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que el Consejo de Enseñanza Privada Superior tiene que estar bajo la lupa y tiene que verdaderamente certificar, ¿verdad?, la excelencia de las facultades de derecho. Tiene que certificarlo, no hay otra opción, ¿verdad? Tiene que precisamente mantener esos estándares internacionales que he señalado, para que haya una confianza total en que los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, pues sean verdaderamente, digamos, legítimos y representantes de la excelencia académica. Eso es muy importante, pero eso tendremos que irlo pensando hacia el futuro. En este momento, pues, bueno, tenemos que confiar en lo que tenemos y para adelante, ¿verdad? Y esperamos que los comisionados no estén sujetos a ningún tipo de presión.
Licenciada Walters, realmente las últimas 3 fiscales generales han sido electas bajo procedimientos bastante transparentes o mucho más transparentes que en el pasado. Evidentemente las últimas 3 fiscales también son las únicas que han concluido con el periodo para el cual fueron electas, teniendo en cuenta que Claudia Paz y Paz fue electa para concluir un periodo de fiscal general que solamente le permitió estar 3 años y medio en el puesto. ¿Cuáles son los aprendizajes? Hay que nuevamente inventar el agua azucarada y podríamos empezar analizando el tema del perfil, licenciada. Concretamente, ¿es realmente necesario que cada comisión cree su propio perfil o hay ya una serie de lecciones aprendidas de estos últimos 3 procesos y hay ya un perfil bastante depurado de qué se espera de quien dirija el Ministerio Público? Pues en diversas ocasiones ya se ha mencionado, se ha puesto sobre la mesa el debate si, por ejemplo, estas herramientas como el perfil deberían de estar estandarizadas para este tipo de procesos, porque en pocos años no cambia tanto lo que se espera de alguien en esta función de fiscal general. Yo creo que cuando entramos a ver entonces el perfil de un fiscal general, como bien decía el doctor Fuentes, no es solamente alguien conocedor y que tenga experiencia en materia penal, obviamente es algo que se espera de por sí, de cajón, digamos, pero tiene el jefe del Ministerio Público, por ser esta una institución jerárquica, tiene muchísimas responsabilidades, entonces administrativas, en el sentido de que es quien nombra fiscales, que ve temas de recursos humanos. Entonces vemos que el fiscal general tiene que tener cualidades de liderazgo, además de todos esos méritos profesionales de trascendencia o esos méritos académicos en temas de derecho. Y en ese sentido creo que tenemos diversas lecciones aprendidas de las últimas personas que han estado dentro del Ministerio Público, y creo que es muy importante mencionar acá el tema de la reconocida honorabilidad, que también es un requisito que menciona la Constitución y que pues para muchos la reconocida honorabilidad todavía sigue siendo este concepto que es difícil de aterrizar o difícil de definir. Sin embargo, yo considero que podemos referirnos a sentencias de la misma Corte de Constitucionalidad donde se trata de ahondar o definir qué es esa honorabilidad que deben de tener las personas para este tipo de cargo público, y es que pues tengan una trayectoria intachable de rectitud, tanto en su vida personal como profesional, y que sea reconocida por sus pares, por las personas que están en su mismo campo y por a cualquiera que se le pregunte. Y hablamos de que alguien es honorable o no es honorable, ¿verdad? Pero otra vez, refiriéndonos a otro tema que ya habíamos hablado sobre cómo comprobar objetivamente este tipo de requisitos, pues se hace difícil en el sentido que no se tiene un certificado de que si soy honorable o no soy honorable. No es cuestión de que se carezca o se tenga algo. Entonces, creo que una de las lecciones aprendidas va a ser que el próximo fiscal general pues tenga esta reconocida honorabilidad, pero también tenga el liderazgo para poder estar al frente de la institución. Doctor Fuentes, en su intervención anterior usted hacía la recomendación a los comisionados que hagan públicas denuncias de presiones o intentos de interferir en el trabajo de la comisión. En algunos medios se ha hecho pública una carta que organizaciones han lanzado a la comisión precisamente para evitar que hayan este tipo de presiones. Y en esta carta aducen específicamente intentos o posible influencia del presidente de la República. ¿Qué otros actores estarían interesados en influir en el funcionamiento de esta comisión de postulación, teniendo en cuenta que muchos de los casos de alto impacto dependen precisamente de un buen funcionamiento del Ministerio Público? Bueno, mire, Cristian, no solo es digamos, autoridades en el país que pudieran tener algún tipo de injerencia. También pueden haber intereses económicos, intereses del crimen organizado, digamos.
precisamente en tratar de cooptar una institución tan importante como es el Ministerio Público, que tiene como misión fundamental pues la investigación de los hechos punibles y la persecución penal en contra de los presuntos responsables de la comisión de hechos delictivos. De suerte, pues, que la comisión tiene que ser totalmente intangible, ¿verdad? Por este tipo de presiones, ¿verdad? Tiene que estar totalmente inmune a este tipo de presiones y, pues, trabajar de una manera totalmente objetiva, imparcial, independiente, ¿verdad? Porque si eso no ocurre, pues simplemente el comisionado se siente en una situación donde puede estar cohibido y no puede tener temor, ¿verdad? Y uno de estos electores que tiene temor, pues obviamente no va precisamente a tomar las mejores decisiones. De suerte, pues, que es muy importante, ¿verdad?, que haya un observatorio de la transparencia del trabajo de la comisión de postulación y que los comisionados estén libres totalmente de cualquier tipo de presión, injerencia digamos, coacción para que tomen decisiones en tal o cual sentido. Licenciada Walters, profundizando más en las herramientas que usted refería en una de sus intervenciones, conversemos sobre el tema de la tabla de gradación y la entrevista, de ser posible, porque hay que tener en cuenta que los tiempos también no siempre permiten poder hacer una entrevista seria, una entrevista que permita conocer no solo el plan de trabajo de los aspirantes, sino también elementos propios de sus capacidades para poder ejercer el cargo. Un elemento fundamental que hemos visto ya en otras comisiones de postulación es el intento de modificar una tabla de gradación ya aprobada para beneficiar a algunos de los que ya se conocen que presentan su documentación para competir por los puestos. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer mucho más transparente este uso de la tabla de gradación y de las entrevistas? Yo resaltaría otra vez que desde el inicio se establezcan cuáles van a ser las normas o cuáles van a ser las reglas del juego dentro de la comisión misma. Y ahí va a ser muy importante que se incluya entonces que una vez iniciado el proceso no se puede cambiar cuando ya se hayan visto quiénes son los postulantes, o que no se pueda cambiar solo porque tal vez alguien no obtuvo la nota que esperaba, o que haya cierta impugnación para cambiar la forma en que ya está establecida la tabla de gradación por o a favor o en contra de cierto candidato. En ese sentido, el primer paso será entonces que se establezcan cuáles van a ser las reglas del juego dentro de la comisión misma y que se cumplan, que se hagan cumplir dentro de esta. Otra de mis recomendaciones, o de las recomendaciones que hemos hecho en otras ocasiones desde la ciudadanía, es que se tome en cuenta cuál va a ser el punteo para cada parte de la tabla de gradación, donde se evalúan cuáles son esos méritos profesionales, cuáles son esos méritos académicos, de proyección humana y de ética. En muchas de otras comisiones de postulación ya ha quedado más o menos definido, ha sido una norma que, por ejemplo, el mérito ético no se le puede poner un número, no se le puede pedir a alguien un certificado de ética, como mencionaba con el tema de la reconocida honorabilidad, pero sí se pueden pedir ciertos documentos y requisitos para que se cumplan o que se puedan evidenciar esos méritos profesionales y académicos. Llegamos a otro problema cuando hablamos de los méritos de proyección humana, porque si bien en muchas de las tablas de gradación pasadas sí se le ha puesto una nota, la mayoría de veces ha sido que se le asigna 5 puntos de los 100 puntos de la tabla de gradación. Es que la proyección humana, muchas veces hay postulantes que tratan de llevar certificados de alguna donación que hicieron la semana antepasada o la semana pasada para poder demostrar que pues tienen esa cercanía con su comunidad o que han hecho servicio a la comunidad. Entonces ahí está, creo, otro reto, pero lo que recomendamos desde la ciudadanía es que se le preste muchísima atención a la parte de los méritos profesionales, porque después ahí se puede ahondar también
en la entrevista para poder establecer la competencia y finalmente la idoneidad de los postulantes. Doctor Fuentes, nos acercamos al cierre de esta entrevista y un tema que siempre aparece en el funcionamiento de las diversas comisiones de postulación es el tema del conflicto de intereses, no solo de los comisionados, de quienes integran estas comisiones de postulación, sino de aquellos que eventualmente podrían llegar a ocupar el cargo. ¿Cómo manejar el tema del conflicto de intereses? Si hay experiencias que nos puedan ayudar a evidenciar estos conflictos de intereses y evitar que estos conflictos de intereses al final paren pues beneficiando a algún sector en particular que busca influir en estos procesos. Sí, Cristian, eso es más, los comisionados son funcionarios públicos, no reciben ningún tipo de remuneración, pero son funcionarios públicos y consecuentemente están sujetos a la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, en donde claramente está establecido, ¿verdad?, el conflicto de interés. El conflicto de interés es un tema fundamental porque si hay un conflicto de interés, eso le resta independencia, ¿verdad?, al funcionario, al comisionado en este caso. Yo pediría que los comisionados, ¿verdad?, hicieran una declaración pública, ¿verdad?, que no tienen conflicto de interés y que se encuentran totalmente bajo una situación de independencia de criterio, ¿verdad?, para tomar las decisiones en aras del interés nacional, ¿verdad?, y no en aras de intereses particulares. Eso creo que sería muy importante, ¿verdad?, que cada uno de los comisionados hiciera una declaración pública en donde ratifica de que no tiene ningún tipo de conflicto de interés y que se encuentra en una condición de absoluta independencia para tomar decisiones totalmente imparciales y objetivas en el proceso de evaluación y postulación. Licenciada Walters, la misma pregunta, más referida a los que vayan a ser aspirantes al cargo de fiscal general, ¿cómo buscar precisamente hacer evidentes los conflictos de interés si los hubiere o atajarlos para evitar que ya en electos o integrantes de la nómina puedan el tema de los conflictos de interés restarle credibilidad a los aspirantes? Por parte de la comisión, yo creo que va a ser esencial otra vez que los comisionados pues sean rigurosos a la hora de evaluar los requisitos que han pedido para los postulantes que llenen dentro de sus expedientes. Y por parte de los postulantes, creo que va a ser importante también que puedan documentar claramente desde el inicio en todos sus expedientes también una declaración de intereses que podría luego ser abordada en la fase de entrevistas para poder saber de una manera transparente y pública, si se pudiera, quiénes han sido algunos de sus clientes recientes o si han sido o si los postulantes son jueces o magistrados, qué casos han llevado recientemente para que esto se pueda abordar de una manera transparente dentro de la fase de entrevistas. En ese sentido, ahí se podrían hacer o evidenciar, se podrían hacer claros o evidenciar esos posibles conflictos de interés. Y una vez más, por ejemplo, si se da que pues pasa algún postulante que está relacionado o que tiene cierta conexión con alguno de los comisionados, que esos comisionados pues se puedan apartar cuando llegue la hora de la votación. A ambos el agradecimiento por esta discusión en torno a cuáles pueden ser las buenas prácticas que contribuyan a un mejor funcionamiento de la comisión postuladora que tendrá la responsabilidad de integrar la nómina del fiscal general, de la cual el presidente de la República deberá elegir al sucesor o al fiscal general para el nuevo periodo. A ambos el agradecimiento y desearles un feliz descanso y muy buen inicio de semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches. Y a usted, que nos acompaña domingo a domingo y en todos los espacios de los noticieros de Canal Antigua, el agradecimiento por habernos acompañado esta noche y el desafío que han lanzado nuestros dos invitados de la noche a involucrarse, a participar,
a estar atentos al funcionamiento de esta comisión de postulación. La justicia, en definitiva, es un poder público, es además una garantía de que la sana y pronta y cumplida administración de justicia en nuestro país nos garantiza a las y los guatemaltecos el tener una relación sana, no solo entre ciudadanos, sino de los ciudadanos con el Estado. Así que agradecemos su audiencia y esperamos que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. El día de mañana, desde muy temprano, estaremos nuevamente poniendo sobre esta mesa la información más importante que define la agenda noticiosa de nuestro país. Les deseamos que tenga muy buena noche y que se informe con los noticieros de Canal Antigua desde muy temprano el día de mañana.